Tocando de los 8 años, yo toqué con la orquesta, mi primer concierto a los 11 años con la Sinfónica, estuve en el Festival Mundial de la Guitarra, ahí sí estuve nervioso porque era muy pequeño. Bueno, en el Festival Mundial de la Guitarra se me sentó John Williams en primera fila, no jodas. ¿Se imagina esto? John Williams, pero no el que hace música por orquesta, el guitarrista famosísimo, australiano, mundialmente reconocido. Yo nací en Bogotá, nos fuimos con mi papá, me llevó a los 7 años. ¿Y a qué edad empezaste a tocar guitarra? A esa edad, ¿Estudiaste en una escuela en Venezuela? ¿Empezaste? en la José Ángel Lama. Sí. ¿Y a qué edad fuiste? ¿Cuándo fuiste a Lluvia? En el año 89, ya yo tenía cierta... Sí, ¿Tu maestro más importante que recuerdes de esa escuela? No, bueno, yo estudié con mi maestra Sharon Isbin, que vino para acá, con ella estudié bastante, y también con Leopoldo Garza, que fue con el que me gradué en la José Ángel Lama, en el 84. Yo el concierto de Aranjuez, yo lo siento ya aquí, yo lo he tocado demasiadas veces. ¿Y lo reinterpretas o le has puesto cosas tuyas, digamos, o no, lo tocas fiel al...? Yo lo toco fiel, sí. Cuando es una obra nueva, me toma más tiempo y no me aviento, como dicen los mexicanos, de una vez a tocarla en un gran escenario, porque a menos que las circunstancias me obliguen, entonces ahí sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero cuando hago así, más o menos me lo toco leyendo por si acaso. Exacto. Por si acaso, porque como ahorita, era un concierto fácil, pero es que de todas maneras, imagínate tú para tocar un concierto una sola vez, que tiene que salir perfecto, porque uno tiene que exigirse que salga perfecto. Y no haya margen de error, o sea, porque a mí me gusta tocar bien la pieza perfecta. Entonces, ¿cuántas veces no tienes que estudiar y ensayar? Muchas veces. Entonces, por eso a mí me toma mucho tiempo trabajar una obra nueva. Pero yo la trabajo bastante. O sea, no me arriesgo. Yo tengo repertorio que he tocado por años. Por años. Entonces son obras más. Claro, me piden, por ejemplo, de clasicismo. Yo agarro a Giuliani, agarro otros compositores de esa época, o de Fernando Sor. Entonces pero son obras que yo he trabajado por años. Cuando es un festival importante de guitarristas, que hay más mucha gente exigente que te van a escuchar, entonces hay como que ya son obras maduradas, claro, muy maduradas. A veces toco la gran sonata de Paganini, que era originalmente para violín y guitarra, pero que la hicieron después de guitarra sola, que es muy difícil. Sí. Pero son obras fuertes que yo ya tengo confianza, ¿ves? En que es una obra madurada. ¿Y tú cuando estás tocando estás pensando en qué es lo que viene o tu mente está en blanco, digamos, y ya eso es una memoria muscular y auditiva que tienes ahí? No, yo estoy tratando de disfrutar la música, ir tocando. Y la mano va sola moviendo, sí, eso va solo ahí. Si piensas mucho y si te pones tenso, no, hay que disfrutar. Esta guitarra es venezolana, me dijiste. Sí, de Eduardo Franco, un luthier maracú. Yo creo que para mí es su mejor trabajo, esta guitarra justamente que yo tengo, que tengo la fortuna de tenerla, porque yo siempre he tocado todos sus instrumentos. Desde que lo conocí, siempre yo toco una guitarra y él dice, tengo una mejor, quiero que la pruebes, si quieres tocas con esa y así. Los guitarristas son los que al final tienen la última palabra, porque... Claro. Son los que saben lo que quieren, tienen que trabajar con el luthier, decirle, mira, esta guitarra me parece que le falta esto, me gusta esto. Claro, hay gente que le gusta la guitarra, el sonido brillante, hay otros que le gusta más pastoso, un sonido más oscurito. Eso ya es cuestión personal. Pero lo fundamental para un guitarrista es que la guitarra proyecte, claro, que tenga resonancia, si no... No funciona. Yo voy a tocar de una manera, Francisco Tárrega tocaba de otra. Después viene un señor muy famoso uruguayo llamado Abel Carnevaro, que también desarrolló otra técnica y decía que no se podía, el ruido era prohibido terminantemente. Wow, okay. Pero también, como todos, tenía sus detractores, porque por ejemplo, decían que sí, que él evitaba mucho los ruidos, pero que sonaba frígido y que por evitar los ruidos se perdía mucha parte de la interpretación.
se perdía mucha libertad Claro. de tocar con más emoción, porque era excesivamente cuidadoso. Yo antes le paraba mucho al ruido, ahora no le paro tanto. No, porque Luis, es que- pero yo te digo, yo he escuchado guitarristas y tú eres una de las personas que menos Sí. ruidos tiene en grabación. Sí, probablemente porque Créeme. no me gusta, entonces yo como que naturalmente lo evito el ruido. Pero sí hay gente que le suena mucho. A mí sí me desagrada mucho cuando suena mucho el ruido. Y trato de evitarlo. Una vez hubo un comentario muy curioso que hizo Paco de Lucía, yo lo respeto mucho porque era un genio de la guitarra. Pero él decía que él prefería la ejecución de un guitarrista flamenco porque no sonaba frígido. Decía, cuando un clásico me hace una escala, me la hace limpiecita, Ajá. pero no me emociona. En cambio, Ah, ok. el flamenco a lo mejor hace Yo vi ruido, esa pero entrevista, sí, sí. yo creo que hay que haya un equilibrio. A veces cuando es inevitable hacer un ruido, especialmente si haces un glissado del bajo, ¿cómo haces para evitarlo? Claro. El Brincando, sí. preludio número 1 de Villalobos, que es un glissado. ¿Cómo hace? Es muy difícil. Pero claro, uno trata. A mí casi no se me oye, pero es casi imposible evitarlo. Y acabas de hacer un nuevo trabajo junto a Eric Chacón. Sí, con él hicimos un disco muy interesante, una mezcla de estilos, hicimos cosas clásicas y populares también, de Lauro hicimos algunas cosas, también La Pavana por un infante y difunto de Ravel, un arreglo muy interesante. Ajá. Hicimos la comparsa de Lecuona. Hacer música de cámara con la guitarra es muy interesante, con instrumentos sobre todo como la flauta o el violín. Hay mucho material, porque se compenetran muy bien. Es más difícil hacerlo con piano, por ejemplo. Ah, claro, sí. Más difícil, ¿no? O con violonchelo. Pero violín, flauta y voz se lleva muy bien con la ¿Y guitarra. qué piezas vas a grabar hoy? Bueno, yo voy a grabar hoy una obra de Isaac Albéniz que fue compuesta originalmente para piano. Es una obra que se ha transformado en un clásico de la guitarra increíblemente. La gente incluso piensa que fue escrita para guitarra porque es tan popular en la guitarra que la gente jura que fue escrita para guitarra y fue escrita para piano, que es Asturias. Okay. Y bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el rasgueo es propio de la guitarra. Él trata de imitar el rasgueo en el piano aquí, pero por eso es que suena tan bien en la guitarra. Claro. El rasgueo es inherente a la guitarra. Por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente cuando De Falla compuso el Sombrero de Tres Picos, lo hizo pensando en la guitarra. Porque fíjate que De Falla fue el compositor emblema del nacionalismo español, por decirlo de una manera. Él quiso ir a las raíces del flamenco y trató de proyectarlo en la orquesta. Entonces, el Sombrero de Tres Picos es una obra que suena perfectamente en la guitarra. Yo lo hice una vez con la Filarmónica de Nueva York, que hicieron un concierto didáctico y yo toqué estas piezas en guitarra y después la hicieron con orquesta, que estuvo dirigiendo Charles Dutoit aquella vez. Entonces yo toqué, habían algunos arreglos de esto ya hechos de una de esas danzas, pero la danza del molinero, por ejemplo, sí estaba, pero yo tuve que hacer uno o dos arreglos. Entonces yo toqué eso en la guitarra y después la orquesta lo tocaba. Ellos no tocaban la misma obra, pero con orquesta. Wow. Entonces es muy interesante. Qué interesante. Muy interesante, esa fue una experiencia maravillosa. Que, por cierto, mi maestra me comisionó para que le hiciera porque ella tenía que hacer una gira por Europa y no podía hacer el trabajo. Entonces le dijo a la gente de la Filarmónica de Nueva York: yo te voy a mandar mi mejor alumno, Luis Quintero, que lo va a hacer para que me contrataron. Y hay un famoso cuadro donde muestran cómo los alumnos de Antonio Sinopoli, que era otro maestro de la época, que sí estaba obsesionado con tocar con uñas y estaban en contra. Y entonces se están peleando a guitarrazos todos los alumnos de Tárrega con lo de Sinopoli. Wow. No sé si fue algo
verídico, pero lo quisieron recrear en un cuadro el enfrentamiento que había entre los que pensaban que había que tocar con yema y los que pensaban que había que tocar con ¡Wow! ¡Qué maravilla! Voy a buscar ese cuadro. Sí, eso lo decía Sinópolis, que había que tocar con uñas, y Tárrega decía que había que tocar con yema. ¿Tú tocas con uñas o con yema? Yo toco un poco con uñas y con yema, a veces el pulgar, sobre todo cuando quiero un color diferente, toco con la yema, y a veces utilizo la uña. Con esto utiliza yema y uña un poco. Y voy a tocar un porro de un compositor ya fallecido llamado Gentil Montaña, un gran maestro que lamentablemente falleció. Y él basó su creación también en el nacionalismo musical. Él tocaba, compuso muchos bambucos, pasillos, porros. Un gran compositor. Bueno, sí, por cierto, por ejemplo, mi maestra Sharon Isby grabó muchas de sus obras, entre ellas el porro. En Punta Erí vamos a tocar una obra de un gran compositor venezolano, el más emblemático compositor para guitarra, que es el maestro Antonio Lauro, que compuso también muchas obras para guitarra que son conocidas internacionalmente, mundialmente ejecutadas. Natalia, por ejemplo, Natalia la llegó a grabar hasta Andrés Segovia, que era el gran maestro internacional, que grababa las obras más importantes, hizo una transcripción de la Chacona de Bach, que era muy exigente con el repertorio, y tuvo pues esa diferencia con el maestro Lauro, no porque tuviera una diferencia porque quisiera hacer un favor, porque es música muy valiosa, pero que le haya grabado una obra Antonio Lauro en uno de sus discos es ya algo muy importante.